Dios me lo bendiga, mi querido hermano. Estamos aquí con que Jesús. Estamos con el segundo episodio del podcast El Olan. Yes, Bendiciones de nuevo, sí. Múltiples Bueno, bendiciones. Bendición supreme para cada uno de ustedes. saludos mi gente, Dios me lo bendiga poderosamente. Aquí estamos con el segundo episodio de que Jesús. Del podcast. Le voy a ser sincero, no digo esa palabra porque se me complica mucho, pero él sí la sabe decir bien. El tema de hoy, proceso. A ver, Así Jesús, vamos al grano, Ajá. directo. Todos pasamos por un proceso. Si sea que estés ahorita en la escuela, estás pasando por un proceso educativo. Así sea que estés en la universidad, estás pasando por otro proceso. Todo en la vida es un proceso. Incluso la vida misma como tal es un proceso a largo plazo. Exactamente, los procesos tienen mucha enseñanza en nuestra vida. A veces nos enfocamos solamente en los resultados. Y sí, es bueno enfocarse en el resultado, bueno enfocarse y lograr los objetivos, pero no debemos esquinar un poco lo que son los procesos, porque en ellos hay muchas enseñanzas. A ver, Jesús, yo quiero que, o sea, yo te conozco a ti, hermano de la iglesia y todo lo demás, Sí. pero yo quiero que tú le cuentes a los hermanos que nos están viendo, al que no está viendo aquí, cómo fue tu proceso, qué aprendiste en tu proceso, qué resultado obtuviste, pero en sí, ¿qué te dejó tu proceso? ¿Qué enseñanza? Exacto. Bueno, lo primero que yo aprendí en mi proceso es que las cosas en realidad no son como yo quiera que sean, pues. En realidad las cosas son como Dios las tiene ya preestablecidas para cada uno de nosotros, como Dios ya tiene un propósito en cada una de nuestras vidas. Yo por lo menos trataba de hacer algo por mi propia fuerza y dejaba a Dios a un lado, dejaba a Dios fuera de la ecuación y no me resultaba, terminaba muchas veces hasta frustrándome. Yo pensaba, quiero hacer esto bueno, quiero hacer esta acción buena para otras personas o quiero hacer este proyecto, pero no incluía a Dios. Y eso me terminaba muchas veces fatigando, frustrando. Y ahí aprendí de que lo primero en cada acción que uno vaya a hacer es tener a Dios. Que Dios vaya por delante, que Dios sea el que nos guíe, que Dios sea el que tome el control. Y las cosas van fluyendo de una mejor manera. Eso no quiere decir que no tenga fricciones, eso no quiere decir Claro. que en su momento las cosas no salgan como uno lo espera o no salgan a la primera. Pero eso es parte del proceso. Exactamente, dijiste algo importante, que ponemos a Dios de un lado porque pensamos de que lo podemos todo con nuestra fuerza. Exacto. Pensamos que somos los papás de los pollitos y nos creemos que podemos lograrlo Pensamos solos. que también muchas veces que por nuestra propia sabiduría o por nuestra propia inteligencia podemos lograr las cosas por sí solos, pues, o de repente, no sé, o sea, muchas veces nos creemos nosotros mismos que somos suficientes sin Dios. Y eso Exactamente. es un error. Y he visto testimonios, he escuchado testimonios, perdón, de personas que intentaron las cosas sin Dios, pero cuando llegaron a un momento en su vida de que no pudieron más, buscaron de Dios, obtuvieron un resultado, pero después que obtuvieron el resultado, volvieron y se alejaron de Dios. O sea, que toman a Dios como que tú eres, vamos a decirlo así, como si sea en el ámbito secular, tú eres como ese amuletico de buena suerte. Ajá, exacto. Como que lo toman de esa manera, cuando Dios realmente no es eso. Sí. Dios siempre debemos incluirlo en lo bueno, en lo malo, en lo alto, en lo profundo, en todo momento debe estar Dios. Claro, hay muchas personas también que he visto y que de repente están en una situación difícil. Era mi caso, ahora que lo recuerdo me pongo a pensar. Yo tenía una situación difícil y la manera en la que yo me relajaba, la manera en la que yo me trataba de olvidar esa situación era con la Biblia. Yo tenía una situación difícil, ya sea familiar, ya sea con amigos o con alguna pareja o lo que sea, o la universidad. Yo me sentía estresado y yo buscaba la Biblia, pero yo salía de esa situación y ya, me olvidaba de Dios hasta que volviera a tener un bajón, Claro. como se le conoce en el mundo. Exactamente. La Biblia, yo te voy a ser sincero, yo cuando estaba en el mundo,
no estamos en el mundo, pero cuando estaba apartado totalmente, no conocía nada del Señor, yo decía que la Biblia era escrita por hombres que realmente inventaban Ajá. cosas. Entonces, Sí. no sentía como ese amor por la palabra del Señor. Pero un día comienzo yo a leerla y quedé de ese momento como envuelto Sí. en la palabra del Señor, y ahí lo comencé a incluir paso a paso en mi vida a nuestro Dios. Como un manual de vida. Exactamente, siempre he dicho que ser cristiano no es una religión, ser cristiano es tener disciplina, es un estilo de vida. Tú vas al gimnasio, Sí. a ver, tú vas al gimnasio, pero para ir al gimnasio y para tú lograr estar flaco, tú tienes Estar que fit. estar fit, tú tienes que tener ¿qué? Un estilo de vida, Estilo de debes vida. cambiar. Y todo un estilo de vida integral. No solamente ir al gimnasio, es como el que va a la iglesia. Exactamente, entonces un cristiano hoy en día ora, ¿por qué? Porque es cristiano. Se supone que los cristianos tienen la disciplina y el principio de ¿qué? De la oración. De orar. Un cristiano obedece, ¿por qué? Porque tiene el principio de La obediencia. la obediencia. Un cristiano que no incluye a Dios en su proceso no se puede llamar cristiano. Claro. Entonces, eso es lo que tú hablabas, de que muchas veces nada más tenemos a Dios cuando estamos en cosas totalmente malas, o no logramos resultados. En ciertas situaciones que sentimos que lo necesitamos. Y cuando estamos bien, Nos olvidamos. nos de Dios. olvidamos de Dios. Entonces, es un punto importante y me llamó mucho la atención de lo que tú cuentas. A ver, Jesús, yo te voy a leer un versículo muy importante que tengo por aquí. A ver, 1 Corintios, capítulo 9, versículo 25. Si usted tiene Biblia, búsquelo por ahí. No sea como lo demás, búsquelo. Dice así: todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. ¿Qué piensa de eso? Wow, o sea, Eso lo escribió Pablo. para hacer hace tantos años que Pablo escribió ese versículo, que escribió esa carta, es algo tan actualizado, pero ahorita vemos por lo menos figuras deportivas. Por lo menos puedo poner un ejemplo de Cristiano Ronaldo. Es reciente. Sí, ¿a cuántas cosas no se tiene Cristiano Ronaldo para que cuando vaya a la cancha dé lo máximo? Ahora un cristiano se tiene que abstener a tantas cosas. Vivimos en un mundo en la actualidad que tenemos tantas tentaciones, y ya no solamente es las tentaciones cuando salimos a la calle, ya no solamente es que nos inviten a un bar, que nos inviten a tomar, que nos inviten a drogarnos, a tantas cosas, sino que la tentación ya la tenemos hasta en el teléfono, Exactamente. en el bolsillo, en la mano, donde sea que estemos, nos Sí. están llegando las tentaciones. Las tentaciones pueden llegarte por un mensaje de Instagram, Uf. por donde sea, y la verdad es que tenemos que estar enfocados en que tenemos que abstenernos de muchas cosas. Exacto. Para llegar a ese llamamiento, que el llamamiento de todos los cristianos es la vida eterna. Entonces, hay una palabra que va amarrada con lo que tú dices, que nosotros debemos controlarnos para lograr. Muchas veces pusiste el ejemplo de este Cristiano Ronaldo, el jugador, pero Messi es mejor, eso lo sabes, ¿verdad? Messi es mejor, de verdad. Mentira, miente, es relajando un poco. Debemos entender de que controlarnos también va amarrado con la disciplina. Contaba algo importante de este jugador, porque a mí me gusta ver mucho fútbol, soy muy seguidor de este deporte, y un compañero de él, mira lo que contaba, dice que este compañero, Cristiano, llegaba de primero y era el último que se iba. Entonces eso se llama ¿qué? Disciplina. Disciplina que al final te hace tener un éxito, pero como tú dices, siempre tenemos algunas debilidades. Él la tenía. Adversidades. Exacto, todos tenemos debilidades, y en el ámbito cristiano, nosotros estamos en este mundo, ¿por qué? Porque queremos lograr, como dice la palabra, el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este caminar va acompañado de muchas tentaciones, de muchas debilidades. A ver, ¿qué más o menos, qué personaje bíblico se te viene a ti a la mente que tú dices, este siervo la rompió, su proceso, su disciplina,
su control, su manera de moverse, cómo él caminó y logró su resultado, un resultado potente. Bueno, ahorita que estábamos antes de grabar, estuvimos hablando de Job. De Job. Job mantuvo un testimonio increíble. Otro de los que estuvimos hablando fue de José también, que José. o sea, llegó a un punto de que lo condenaron y aún así él mantuvo su testimonio. ¿Y cuál otro tú me podrías mencionar? O si quieres profundizar en alguna de estas historias. Job, hablaste primero de Job. Job fue un hombre de que el principal objetivo de Satanás era que Job maldijera a Dios. Sin embargo, aunque Satanás daña a Job de una forma impresionante, por ejemplo, forma física, forma económica, forma familiar, entonces, social también. Sin embargo, una palabra de Job, al final, a lo último de su proceso, dice, realmente de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y es impresionante porque la Biblia narra de que este era un hombre que a Dios le agradaba mucho, como era Job. Sin embargo, un hombre que agrada tanto a Dios dice esta palabra que de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, a veces nosotros creemos de que porque leemos Biblia, que esto y que lo otro, ya estamos aseguradísimos. Y yo siempre he dicho que el Señor pone propósitos y procesos en nuestra vida, como la puso con Job, que era un siervo obediente, un siervo íntegro, para llevarnos a un siguiente nivel. Dice que el Señor multiplicó lo que Satanás le había quitado a Job. Así es. Igual en el proceso de José, que vemos que pasó por tantas cosas desde pequeño, desde su casa, fue humillado, fue maltratado por sus hermanos, fue burlado, se burlaban de sus sueños, pero al final, donde vemos dónde lo puso Dios, Exacto. Entendemos que esto fue un proceso largo, esto fue un proceso prácticamente una vida entera, que de repente uno lo vive y viendo el día a día uno se puede afligir, uno puede pensar hasta Dios no existe o Dios no me quiere, o cuántas cosas nos puede poner el diablo en la mente de cada uno para alejarnos de Dios. Exacto. Y es lo que ha pasado muchas veces con muchos hermanos que pasan por un proceso difícil. Hay algunos que usan ese proceso para aferrarse a Dios, para que su fe sea más grande, y hay otros que terminan siendo lo contrario, que se alejan de Dios o terminan culpando a Dios o teniendo algún resentimiento. Exactamente. José, hay algo bien impresionante en la vida de José, porque José, como tú dices, José, su vida al principio no fue fácil, su vida no fue fácil. Y tú hablaste antes del control. Y si hay algo difícil, vamos a ser sinceros, para un hombre controlarse es cuando una mujer, sobre todo bonita, hermosa, te incita a muchas cosas. Ahí tú tienes que pararte bonito, Claro. Y ahí tú tienes que sacar tu carta, que tú eres un cristiano verdadero. Y no solamente con la mujer, puse un ejemplo, pero hay muchas tentaciones que el diablo pone en nuestra vida. Pero en este caso esa fue la de José, que la mujer quería insinuarlo a cosas malas, quería dañarlo. Sin embargo, él mantuvo su principio cristiano, su principio, esa obediencia, ese agradar a Dios, y Dios lo coloca a él en lugares deleitosos. Ahora, nosotros, dale. Antes de llegar a ese lugar deleitoso, Ajá. José pasó un proceso largo. Claro, un proceso difícil. Doloroso, un proceso difícil. Un proceso que duele, y duele en la carne mucho. Pero es que yo siento es que ahí es que realmente se separa lo que es ser un cristiano firme en Dios y ser un cristiano que solamente se dice llamar cristiano por boca. Ojo, no estoy diciendo que ahora nosotros no vamos a tener debilidades, pero sí debemos saber cómo afrontarla. Sí debemos sacar realmente, mostrar con hechos al Dios que nosotros servimos, al Dios al cual nosotros obedecemos. Yo siempre he dicho que si realmente nosotros cumplimos el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, una de las cosas que tenemos que cumplir es
el autocontrol, porque ese autocontrol da a demostrar una obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Y en la obediencia está el amor a la palabra de Dios. Entonces, ese amor a la palabra de Dios es un amor al Señor nuestro Dios. Así es. Y ese amor a nuestro Dios también se traduce a amor a la creación, a amor al prójimo, amor a uno mismo, amor, incluso podemos incluir hasta la naturaleza. Y puedo mencionarte a muchos, a muchos hombres que pasaron por procesos difíciles. Otra vez comentaba yo con mis padres ahí en mi casa, por ejemplo, del testimonio de Daniel. Daniel, que era un joven así como nosotros. Bueno, ya estoy entrando en la edad. en la edad ya. Adultez. Pero me siento joven. Joven en espíritu. Claro, puedo tener 50 y sigo siendo joven. El Espíritu Santo no da ese. Entonces, Daniel dice la palabra que decidió, y sus amigos decidió no contaminarse con las porciones de comida del rey. De la palabra. Entonces Daniel mantuvo sus principios de cristiano aún en un lugar que era contaminación pura, como lo era Babilonia. Entonces, muchas veces nosotros estamos en otros lugares y estamos pensando que nadie nos ve. ¿Y qué hacemos? No, aquí nadie me ve, voy a aprovecharlo. Entonces, aún afuera nosotros también tenemos que mostrar esa casta de cristianos y saber de que ese proceso allá va a ser difícil porque estamos en un lugar del enemigo donde vamos a ser tentados, pero tenemos que mantenernos firmes y al final el resultado que vamos a tener va a ser un resultado hermoso como lo tuvieron Daniel y todos estos siervos que se mantuvieron firmes en Dios. Ahí podemos regresar al versículo, el que leíste, que nos vamos a tener que abstener de muchas cosas para llegar a la meta. Exactamente. Y decirle a ustedes, mi gente, de que un proceso no va a ser fácil. Los procesos en Dios no son fáciles, pero tampoco es imposible. Es más, el Señor Jesucristo en una de sus palabras dice: en el mundo tendrás aflicción. O sea que el Señor Jesucristo nos está advirtiendo de que en el mundo íbamos a pasar trabajo. Pero, ¿qué dice? ¿Qué sigue diciendo? Esa es la parte poderosa de que Él estará con nosotros. Confiar que yo he vencido al mundo. Entonces, como dijiste al principio, no sacar a Dios de nuestros planes. Yeah. Con autocontrol en nuestra vida. ¿Qué otro punto puedes sacar? Bueno, recalcando, ponerlo a Él al inicio de todo, ¿no? Si vamos a hacer algo, incluso si vamos a comer. Eso es lo principal. Pero hay que hacerlo. Principal. Hay que hacerlo, mi gente. Y sobre todo, gócese en el proceso. Si realmente usted se levantó, volvió a caer, sigue levantándose, sigue luchando, sigue caminando. Y ya saben, queridos hermanos, si en estos momentos estás pasando por un proceso, no es para que te alejes de Dios, no es para que confíes de Dios, no es para que pienses o creas que Dios se ha olvidado de ti o de repente muchas veces vemos a hermanos que pensamos que no pasan por procesos y en realidad están pasando por procesos difíciles, solamente que lo viven de una manera personal, lo viven a lo interno, no lo externalizan. Así que no caigas en ese error de pensar de que ay, Dios se olvidó de mí, o Dios no me quiere, o X cosa. Hermano, todos los procesos son para llevarnos a un nivel superior, para llevarnos, hoy estamos en el primer piso, pasamos por un proceso para llevarnos al segundo y así vamos a ir escalando poco a poco. Y este podcast lo hacemos con la intención de que los jóvenes lo lean con la corta experiencia o nuestras vivencias, podamos bendecir otras vidas, así como has recibido esta palabra, para nosotros también ha sido de bendición y queremos que compartas este podcast para que bendigas a tus amigos, a tu familia, a quien sea, así sea que no sea de alguna iglesia o que no conozca al Señor. Este podcast les puede ayudar a entender un poco de cómo es un proceso y de cuál es el final de un proceso, que en realidad es un beneficio si nos mantenemos firmes en Dios. Yes. Así es, que Dios le bendiga, hermano, y que realmente se gocen en los procesos, como dice acá mi hermano Jesús,
gócense en los procesos porque en ellos hay victoria. Victoria. Dios le bendiga, hermano, y hasta